Bien, y seguidamente, hablando de estos problemas de la filosofía, acá empezamos a ver por qué los hombres filosofan. ¿Sí? ¿Por qué los hombres filosofan? Y entonces acá nos vamos a encontrar con que Carpio nos habla de tres orígenes de la filosofía. El primero, ligado al problema del fundamento, es ¿qué pasa cuando nosotros, a ese principio de razón que nombrábamos antes, esto de que nada hay sin razón suficiente, lo aplicábamos al todo? Al todo, cuando hablamos de todo, nos referimos a todo, absolutamente todo, ¿sí? Entendiendo la totalidad de lo que existe como una unidad. ¿Qué pasa cuando nosotros, a ese principio que decíamos, nada hay sin razón suficiente, nosotros lo referimos al todo? ¿Cuál es la razón de ser de todo? ¿Cuál es la razón de ser, por ejemplo, del universo? Y no estamos hablando solamente de cuál es el momento del origen o qué pasó al principio del origen del universo como lo hace la física. Lo que nos estamos preguntando es ¿por qué todo existe? ¿Por qué existe el ser? Y ahí nos estamos preguntando por la razón del todo. ¿Por qué existe todo? Porque bien podría no haber existido nada. ¿Pero por qué existe? Esta pregunta proviene de una actitud muy humana, que es la actitud del asombro. Y este es el primer origen que nosotros tenemos de la filosofía, el asombro. Ya Platón y Aristóteles decían que los primeros hombres que filosofaron lo hicieron por causa del asombro. ¿Qué es el asombro? Es esta sorpresa, ¿sí? Esta sorpresa que nosotros experimentamos ante la realidad, pero en filosofía, el asombro filosófico, el asombro que ha movido a los hombres a filosofar, no es un asombro cualquiera, no es ese asombro que nos puede producir, por ejemplo, qué sé yo, vamos al cine y vemos una película con grandes efectos y que nos asombra, ¿cómo hicieron eso? No. O ver un acto de magia y no poder explicarnos cómo fue que, no sé, que el elefante desapareció atrás de una sábana. No, no se refiere a ese asombro. Se refiere al asombro por aquellas cosas que para el resto de la gente parecen evidentes. Porque, por ejemplo, para nosotros es evidente que todo lo que existe existe. ¿Pero por qué existe? Ese es el asombro del filósofo. El asombro que surge ante, por ejemplo, posibilidades que para el resto del común de la gente son muy remotas. Preguntarse por qué existe el todo. Preguntarse por qué, no pudiendo no haber nada, aún así existimos. Pudiendo no existir, existimos. ¿Sí? Ese es el asombro que ha movido en primera instancia a filosofar a los hombres. Esto es lo que le ha hecho preguntar a los primeros filósofos, ¿qué es el todo? Y por eso algunos dijeron, bueno, el todo es agua, el todo es aire, ¿sí? Y han tratado a partir de esos primeros principios de explicar la naturaleza de todas las cosas, a partir del agua, a partir del aire, a partir de lo informe, como algunos lo han hecho, ¿sí? Bien, y acá nosotros nos encontramos, ¿sí?, con una diferencia ya para ir distinguiendo campos entre filosofía y religión. ¿Por qué? Porque la religión también se plantea preguntas, igual que la filosofía, por ejemplo acerca del origen del todo. Pero la religión, en cualquiera de sus acepciones o en cualquiera de sus manifestaciones, a diferencia de la filosofía, a estas respuestas las ha buscado en la fe, ¿sí? Las ha buscado en la fe. En cambio, la filosofía las ha buscado, lo cual no quiere decir que sea algo contrario, ¿sí?, a lo de la religión, pero sí es distinto. La filosofía ha buscado sus respuestas en explicaciones. En explicaciones. Ninguna religión intenta explicar la realidad. La religión no es ciencia de la realidad. Lo que intenta manifestar es una determinada visión de la realidad.
que parte desde la fe, ya sea que sea la revelación que ha recibido algún profeta o una mitología dada, ¿sí? O algo que se cree que viene dado por Dios, una revelación, una manifestación que se cree que viene dada por Dios. Pero fíjense que en el fondo religión y filosofía también buscan, ¿sí?, darnos a nosotros respuestas para los mismos interrogantes. La diferencia es que la filosofía intenta hacerlo de un modo especulativo, explicativo, y la religión simplemente por un lenguaje de fe, ¿sí?, manifestándonos una determinada creencia acerca de por qué se originó todo, qué es todo lo que existe y cuál es el sentido de nuestra existencia. También acá nos encontramos con una diferencia entre filosofía y ciencias. ¿Por qué? Acá nosotros nos vamos a encontrar que la filosofía tiene una historia, ¿sí? La filosofía tiene una historia. Y en esa historia de la filosofía, que ha empezado a partir del asombro con aquellos viejos griegos en el siglo VI a.C., esa historia de la filosofía está plagada de respuestas que son muy distintas unas de otras, ¿sí? Sin embargo, las ciencias, que también han empezado no hace tanto, si las ciencias, cuando hablamos de ciencias hablamos de las ciencias modernas, no han empezado hace tanto, hay distintas respuestas. Sin embargo, nosotros, las respuestas que necesitamos, por ejemplo, para saber de ciencias hoy o para saber la respuesta científica a un determinado problema, son las últimas, ¿sí? Son las últimas. No vamos a ponernos, por ejemplo, para estudiar física hoy, no vamos a ponernos a estudiar, ¿sí?, ya a Galileo. Galileo está en la historia, por ejemplo, de la astrofísica. Pero si nosotros queremos estudiar el funcionamiento del universo para comprenderlo, estudiamos las últimas teorías que tenemos en astrofísica, ¿sí? No hace falta conocer la historia de la ciencia para saber de ciencia. En cambio, en filosofía esto no acontece. ¿Por qué? Porque en filosofía nosotros, para conocer la filosofía, tenemos que necesariamente recurrir a los filósofos. Y los filósofos han elaborado sus respuestas en momentos determinados. Cada uno tiene respuestas distintas, pero cada una de esas respuestas que han elaborado esos filósofos nos ayudan a nosotros a poder hoy volver a plantearnos esas preguntas y seguir buscando nosotros esas respuestas. ¿Por qué? Porque tal vez lo más valioso que tiene la ciencia es las respuestas que pueden darnos. En cambio, la filosofía lo más valioso que tiene es las preguntas que puede plantearnos. Y esas preguntas, no importa si fueron planteadas en el siglo VI a.C., en el siglo VIII después de Cristo o ayer, esas preguntas siguen teniendo valor. Y los hombres se las vuelven a plantear, se las vuelven a preguntar. A veces está bueno volver a leer a los filósofos simplemente para poder darnos cuenta de cuáles han sido sus interrogantes y caer también en cuenta de que esos interrogantes siguen siendo válidos para nosotros. En cambio, en ciencias no, esto no hace falta. Yo no me voy a plantear lo que se planteaban los científicos en el siglo XVII porque ya tengo respuestas mucho mejores hoy, y lo que me sirve de la ciencia es la respuesta. Es cierto, tengo que tener la capacidad de a partir de esas respuestas volver a plantearme nuevos interrogantes, pero esos nuevos interrogantes surgen a partir de las nuevas respuestas, ¿sí? No hace falta ponerme a estudiar todo lo que se hizo antes en la historia de la humanidad para saber lo que tengo que saber de ciencias hoy, ¿sí? En cambio, en filosofía no. La filosofía lo que nos presenta son preguntas que son intemporales, son preguntas que siempre son válidas para el hombre. Más allá de que las respuestas después puedan ser relativas, ¿sí? Y de todos modos tener también un cierto valor relativo, aunque hayan sido planteadas hace muchos siglos, ¿sí? Tener un cierto valor relativo hoy. Bien, avanzamos un poquito más. Si quieren poner pausa, pongan pausa, se van, se toman algo y después siguen. Acá tenemos un segundo origen de la filosofía, ¿sí? Nosotros
Cuando hablábamos del asombro decíamos que, bueno, por el asombro, esta sorpresa que nos causa la realidad, nosotros nos ponemos a buscar el conocimiento. ¿El tema cuál es? Es que cuando nosotros nos ponemos a buscar el conocimiento, también comenzamos a dirigir esa mirada no solo hacia la realidad, sino también hacia nosotros mismos y a empezar a plantearnos ciertas preguntas. Buscamos el conocimiento ahora. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo es que se da el conocimiento? ¿Cuál es la forma correcta de conocer? Por otro lado, ¿qué podemos conocer? ¿Podemos conocer todo? ¿Podemos conocer algo? ¿Hay alguna parte de la realidad que nos está velada? ¿Sí? Y que a la que nosotros no podamos acceder. Pero yendo un poquito más allá de esto, ¿realmente podemos conocer? ¿Es posible para el ser humano conocer? Porque si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la historia de la filosofía, nos vamos a encontrar, como decíamos recién, con un montón de respuestas que incluso pueden ser contradictorias unas con otras. Y en la historia de la ciencia nos vamos encontrando con que hay teorías que van surgiendo, pero que también al tiempo se abandonan por otras nuevas, que son mejores. ¿Será que podemos conocer o que tal vez no podemos? Este problema que se nos plantea nos habla de un segundo origen de la filosofía. El primero era el asombro. Por el asombro, por ese estupor que nos produce la realidad, nosotros nos ponemos en búsqueda del conocimiento. Pero cuando estamos buscando el conocimiento y empezamos a plantearnos en qué condiciones se puede dar o realmente si podemos o no conocer, estamos ante otro origen, que es la duda. La duda es aquella que también funciona como una especie de origen para la filosofía, porque la duda acerca de nuestras capacidades cognitivas también nos pone en búsqueda del conocimiento. ¿Podemos conocer o no podemos conocer? Si podemos conocer, ¿cómo se conoce? ¿Cuál es la mejor forma de conocer? ¿Existe un solo tipo de conocimiento o existen muchos tipos de conocimiento y cada uno es válido dentro de su ámbito? Por ejemplo, dado el conocimiento científico, ¿es absolutamente innecesario el conocimiento cotidiano con el que nos movemos en nuestra vida diaria? ¿O ese conocimiento también tiene un valor al margen del conocimiento científico? Estas y muchas otras preguntas surgen de esta otra actitud, que es la duda. La duda también nos mueve a pensar. ¿Sí? El que nosotros dudemos de nuestras capacidades, dudemos de nuestras posibilidades, también nos pone a pensar, nos pone en búsqueda de un conocimiento, de ese conocimiento que es aquel acerca de nuestras capacidades cognitivas. En la antigüedad muchos filósofos también se han planteado preguntas acerca de cómo es nuestro conocimiento, ya lo nombrábamos a Platón antes, Aristóteles también, hubo algunos más extremos como los escépticos, la escuela escéptica, concepto empírico, Pirrón, ¿sí? Todos se preguntaban, en la Edad Media también, ¿sí? San Agustín, Santo Tomás, se preguntaban cómo era nuestro conocimiento, cómo es que podemos conocer, ¿sí? Pero donde la duda tuvo un papel preponderante en la filosofía fue en la modernidad. La modernidad casi que podríamos decir que es una gran teoría del conocimiento. El gran problema de los filósofos modernos ha sido el problema del conocimiento, ¿sí? ¿Podemos conocer o no podemos conocer? Si podemos conocer, ¿cómo se conoce y qué podemos conocer? Estas han sido las grandes preguntas que han movido al espíritu moderno. ¿Por qué? ¿Por qué en la modernidad? Y también por esto, por el surgimiento de la ciencia moderna, ¿sí? Y la necesidad de establecer una base epistemológica, teórica, que fundamente a las ciencias que no siempre fueron aceptadas así de una, no siempre gozaron a nivel de conocimiento con el prestigio del que gozan hoy en día, ¿sí? Ahora, ante la duda, como origen de la filosofía, pueden surgir dos posibilidades en la filosofía. Una es el escepticismo total. ¿Qué es el escepticismo total? El escepticismo absoluto o total es la negación de toda posibilidad de conocimiento.
Ha habido a lo largo de la historia filósofos que han negado que se pueda conocer. En el texto ustedes se van a encontrar con el ejemplo de Pirrón. Pirrón de Elea era un pensador escéptico, había sido militar, era pensador escéptico que negaba la posibilidad del conocimiento y era tan radical en esa opción de negar la posibilidad del conocimiento, es decir, no se puede conocer nada, no hay conocimiento posible, que en consecuencia, con esa concepción, ni siquiera se permitía hablar, porque hablar era ya afirmar algo. Decir algo era afirmar algo y por lo tanto era afirmar que se conocía algo. Tanto fue así que cuenta la historia que una vez lo operaron y en esa operación no emitió ningún sonido porque si hubiese emitido algún sonido habría admitido con ese mismo acto que había en él un conocimiento acerca del dolor, ¿sí? Y por lo tanto no se podía permitir esta incongruencia entre sus acciones y sus ideas, ¿sí? La otra posibilidad ante este origen es la duda metódica. ¿La duda metódica en qué consiste? La duda metódica consiste en poner en duda lo que nos es dado como conocimiento, pero no para negar el conocimiento, sino para que una vez que nosotros hemos puesto en duda todo aquello de lo que se pueda dudar, podamos ponernos en búsqueda de un conocimiento que sí sea cierto, que sea verdadero y que sea claro, ¿sí? Un ejemplo de esta duda metódica es el pensador moderno René Descartes, ¿sí? René Descartes, aquel de la famosa frase pienso, luego existo. Bueno, él llega a afirmar esto de pienso, luego existo, luego de haberse dado cuenta de que él podía poner en duda todo, pero si ponía en duda todo, así como los escépticos, había algo de lo que no podía dudar. Y de eso de lo que no podía dudar era de que estaba dudando. Si estaba dudando, entonces tampoco podía dudar del hecho de que pensaba. Y ahí viene esta famosa frase: pienso y he aquí que existo. Pienso y he aquí que existo. Si me di cuenta de que no puedo dudar de que pienso, tampoco puedo dudar de que existo, ¿sí? Y acá vemos este carácter de la duda metódica. La duda se usa como un método, como una forma de a ver hasta dónde podemos llegar a dudar para darnos cuenta dónde podemos encontrar un conocimiento que sea válido, del cual no podamos dudar y que por tanto sea verdadero, que sea cierto, que sea seguro, ¿sí? Descartes no podía dudar de su existencia. Y a partir de ahí él empezó a elaborar a través de un método, otro método que es el método analítico geométrico, empezó a elaborar toda una concepción acerca de la realidad, ¿sí? Que es lo que después se llamó el racionalismo moderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo único de lo que él no podía dudar era de su existencia y de su pensamiento, entonces tuvo que fundamentar todo a partir de eso, a partir de su pensamiento, y por eso se llama racionalismo. Pero bien, pasemos al tercer origen, ¿sí? Este tercer origen, es decir, nosotros hasta ahora vimos que los hombres se han puesto a filosofar, ya sea por el asombro, ese asombro nos ha hecho volver hacia nosotros mismos, preguntarnos por nuestro conocimiento, por nuestras posibilidades, pero el reflexionar sobre nosotros mismos no solamente nos hace pensar en nuestra posibilidad de conocimiento, poner la mirada en nuestra existencia nos hace también caer en cuenta, sobre todo en una cuestión muy importante, y es la cuestión de nuestra finitud. Porque todo hombre, puesto a pensar, adquiere siempre una certeza, y es la certeza de que su vida es finita. ¿Qué significa esto? Que estamos enmarcados en un montón de situaciones que nosotros no podemos suprimir, a las que nosotros, por más que reneguemos, no las podemos descartar. Por ejemplo, estamos vivos
¿sí? Estamos vivos y este lugar, este contexto en el que nos toca vivir, nosotros no lo hemos elegido. No elegimos el momento en que nacimos, no elegimos una cierta vida que tenemos. La muerte no la podemos esquivar, podremos posponerla a través del uso de la medicina, pero en algún momento nos va a llegar. A todos en nuestra vida nos llega el dolor, todos sufrimos, todos experimentamos culpa, ¿sí? Más allá de cómo esté formada nuestra conciencia. Todos experimentamos esto de que hay ciertas cosas que se nos escapan de nuestras decisiones y que parecerían estar ligadas al azar. Son situaciones insuprimibles. Hay un filósofo contemporáneo, ¿sí? Karl Jasper, que llama a estas situaciones las situaciones límite. ¿Qué significa esto? Son estas situaciones a las que nosotros sí o sí debemos enfrentar y que no podemos cambiar. Nosotros no las podemos cambiar. En nuestra vida pasamos por distintos tipos de situaciones. La mayor parte de esas situaciones las podemos cambiar. ¿Sí? Hoy yo estoy como docente frente al aula y ustedes están como alumnos. Tal vez algunos de los que hoy están en situación de ser alumnos, el día de mañana, como pasa, ¿sí? Pueden estar en situación de ser docentes. O hoy son alumnos, están en situación de ser alumnos en la escuela, mañana van a estar en la universidad y pasado van a estar en alguna profesión u oficio. ¿Sí? Hay situaciones que cambian, hay situaciones que podemos cambiar, pero hay situaciones que no podemos cambiar. Sí o sí, en algún momento nos la vamos a encontrar. Sí o sí, en algún momento las vamos a experimentar. Y estas situaciones también a nosotros nos plantean interrogantes, nos plantean preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pregunta filosófica, si las hay. Una de las preguntas más importantes de la filosofía, porque en el fondo, desde los griegos hasta hoy, todos y todas las preguntas han tendido en cierta forma a tratar de clarificarnos cuál es el sentido de la vida, si es que lo tiene. ¿Cuál es el valor de la muerte? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué experimentar el dolor? Y experimentarlo como una criatura, ¿sí? Como no lo puede experimentar ninguna otra criatura en la creación. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la culpa? ¿Nuestra vida es algo azaroso? ¿Hay un destino? ¿A ese destino lo vamos haciendo nosotros? Bien, son distintos tipos de preguntas que a nosotros se nos pueden ir planteando por el hecho de ser seres que experimentan estas situaciones límite, estas situaciones de las cuales nosotros no podemos zafar, de las cuales nosotros no podemos escapar. Todos vamos a pasar por ellas. Todos somos conscientes de que nuestra existencia es finita. No sabemos cuándo, pero sabemos que las vamos a vivir. Si algunas de ellas no las hemos vivido ya. Todos las vamos a enfrentar. ¿Sí? Nuestra existencia es limitada, nuestra existencia tiene fecha de caducidad. Nuestra existencia, ¿sí? Tiene límites por todas partes. No lo podemos saber todo, no podemos hacer todo, no podemos cambiarnos de tiempo y de espacio, no podemos dejar de ser lo que somos, no podemos zafar de la muerte. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Bien, estas y otras preguntas surgen también a partir de este tercer origen, que es el de las situaciones límite. ¿Sí? Situaciones que a nosotros
y a muchos filósofos a lo largo de la existencia nos han puesto a pensar a lo largo de la historia. Bien, chicos, con esto terminamos. Es demasiado, ¿sí? Ahora, a partir de esta exposición, es que ustedes pueden acceder al texto de Carpio y a partir de ahí realizar las actividades que están propuestas también en el formulario en el salón de clase.